Muy buenos días, compañeras. ¿Me escuchan claramente? Buenos días, sí, profesor. Muchas gracias, Andrea. Buenos días. Denme un segundito. Voy a compartirles esta presentación. Sara, ¿ya se logra ver en tu pantalla la presentación del día de hoy? Sara Pérez. Ya sabe, profesor. Ok, muchas gracias. Bueno, pues se acerca la evaluación y con ella el fin de este segundo momento, de este segundo bloque de nuestro curso de investigación participativa. Y bueno, pues ya hemos cumplido básicamente con la cuestión del programa y falta por ahí pues ir haciendo el cierre, no solamente de una de las temáticas, como lo fue el caso de la semana pasada con el tema de la entrevista, sino el cierre del bloque en general, de la materia en general, del tema de la investigación participativa. Entonces, esta presentación busca conseguir en parte esa cuestión. Vamos a ir retomando, recordando, refrescando algunos conceptos importantes para la investigación participativa. La gran mayoría, el 80-90% de ellos los hemos abordado durante estas semanas de trabajo, estas 11 semanas de trabajo previas al día de hoy. Y por ahí algunos otros conceptos que todavía no habíamos abordado, bueno, pues los vamos a hacer explícitos el día de hoy. Recordarles, compañeras, que la finalidad de esta materia, investigación participativa, junto con la materia que trabajamos el cuatrimestre pasado, que es investigación didáctica, perdón, de las ciencias sociales, estas dos materias a mi cargo tienen la finalidad de que el momento en el que ustedes tomen seminario de tesis ya lleguen con todos estos conceptos y estas herramientas bien dominadas, ¿vale? Ya sepamos qué es una entrevista, ya sepamos qué características tiene el planteamiento del problema, ya sepamos cómo poder meter una encuesta a nuestra tesis, cuál es la diferencia entre una encuesta y una entrevista, sepamos ya qué onda con nuestras variables. Esa es la finalidad, ¿vale? Digamos que ahorrarnos un poquito de ese proceso y evitar lo que muchas veces en otras generaciones se ha cometido, que es el desconocimiento de las temáticas dentro del curso de seminario de tesis. ¿Va? Entonces, bueno, volviendo al tema, pues esta presentación, que dicho sea de paso, ya se encuentra colocada en el subgrupo, bueno, más que en el subgrupo, en el apartado de la materia correspondiente a la semana número 12, pues nos va a servir, ¿no? Entonces, bueno, investigación participativa. Por favor, le pido a nuestra compañera Kitsia, ¿nos apoyas, Kitsia, con la lectura de esta pequeña diapositiva? Pues si gusta yo la Sí, por favor. investigación participativa. Investigación participativa. En ella se recogen diversas experiencias investigadoras, cuyo denominador consiste en la participación activa y a lo largo de todo proceso de investigación, diseño, análisis de los datos, conclusiones, recomendaciones de acción de los de estudio. En esta metodología, el papel de investigador social no se limita a poder poner informe de los resultados de las formas en los que han tomado tomar las decisiones, sino que sigue trabajando con propuestas, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias, Sara. Recordarles, compañeras, muchas de ustedes, muy probablemente, al final de sus tesis, van a meter un capítulo en el que aborden propuestas, ¿vale? Voy a poner dos ejemplos. Acabo de salir de 10 a 12 de este día el curso de seminario de tesis, ¿vale? Para no te preocupes, Kitsia, para algunas compañeritas que tienen pendiente ese trámite. Entonces,
de las 3 compañeras, 4 con las que estoy trabajando, 2 de ellas, 3 de ellas más o menos, están enfrentándose a la situación de colocar estrategias al final de su proyecto. Una de ellas está tratando el tema de la lectoescritura, ¿no? Y entonces, parte de su propósito es generar estrategias, decía, que ayuden a la mejora de la lectura y la escritura en niños de primero de primaria, algo así. Bueno, y entonces sería muy cómodo irnos por una investigación teórica y hablar sobre qué es la lectura, qué es la escritura, cuál es su relación, qué capacidades se necesitan para desarrollarlas y demás. Pero no es el caso de este trabajo de nuestra compañera. Ella detecta el problema en su centro de trabajo, en su escuela, pues de que el grupo a su cargo no sabe leer y no sabe escribir. Entonces, al final, después de haber hecho todo eso, de hablar sobre las inteligencias, la lectura, la escritura y demás, en un capítulo aborda esto que plantea esta diapositiva, que es, por acá está, las propuestas. ¿Ok? ¿Qué propuestas tengo yo como profesor, como investigador para solucionar un problema? Y entonces, al proponer, estamos actuando. Ojo, lo importante en la propuesta no solamente es realizarla. Voy a poner este ejemplo. A ver, Diana Laura, ¿nos escuchas, Diana? Sí, profe. Ok, Diana, ¿para ti qué crees que sea más importante en el caso de una mujer? ¿Que le propongan matrimonio o que se casen? ¿Qué sería más importante? O sea, ¿sirve que a alguien le propongan matrimonio y que nunca le cumplan? No. No, ¿verdad? Pues claro que no. Imagínense, o sea, imagínense que alguna de ustedes le dicen, oye, te propongo matrimonio. Y la propuesta se hizo en el mes de abril y pasa 1 año, 2 años y dicen, bueno, es que lo importante era proponerte el matrimonio, no realizarlo. Lo mismo pasa con la investigación participativa. La propuesta es importante, pero la propuesta en sí sigue siendo teórica. Lo importante es llevar a la práctica esa propuesta. Por eso se llama participativa esta investigación, ¿vale? Y para eso, pues me van a necesitar, para eso voy a requerir del análisis de los datos, de las entrevistas, de las encuestas, del diario de campo, de todo eso sobre lo que hemos venido hablando en estas semanas. ¿Va? Reitero, esto no es nada descabellado, compañeras. Este tema de la investigación participativa es algo que yo me atrevería a decir de las 13 compañeras que están en esta sala, ¿qué les gusta? A lo mejor unas 4 se titulan por promedio, pero aún las que se titulen por promedio tienen que entregar el anteproyecto. Aunque nos titulemos por promedio, debemos entregar el anteproyecto. Eso se los adelanto, se los anticipo. Cuando se da el seminario de tesis, hay algunas compañeritas en otras generaciones que me dicen, profe, pues es que yo ya saqué 10. Ah, caray, ¿por qué ya sacó usted 10? Pues sí, porque yo me voy a titular por promedio. Y si el seminario es seminario para hacer tesis y yo no voy a hacer tesis porque me voy a titular por promedio, pues entonces ya tengo mi 10. No, no, compañeras. Lo que tenemos que entregar en seminario de tesis para sacar pues la calificación es el anteproyecto. Y entonces, por ejemplo, en un anteproyecto va la propuesta, ¿ok? De intervención. A lo mejor no la ejecuto porque no voy a hacer la tesis completa, pero sí tiene que estar ahí la propuesta. Entonces, este tema de investigación participativa nos va a servir, o espero nos sirva, tanto para los que hacemos solo anteproyecto como para las que hacemos el trabajo completo. ¿Va? Reitero,
Las que hagan solo el anteproyecto, solo van a lanzar la propuesta. Como cuando decimos, ¿te quieres casar conmigo? Ah, pero las que hagan la tesis, no solamente van a tener que hacer la propuesta, sino van a tener que concretarla. ¿Va? Van a tener que hacer todo lo correspondiente. Bueno, vámonos rápidamente por la siguiente. Acá está. ¿A cuál paradigma y enfoque corresponde la investigación participativa? Justificado y por qué. La investigación participativa está dentro de un marco, dentro de una idea de la investigación en las ciencias sociales. O sea, esta cuestión de la investigación y de la participación por parte de los agentes que intervienen no es algo así nada más como un lujo, sino es una necesidad que se justifica o que se tiene dentro de las ciencias sociales. Y nos dice lo siguiente: la investigación participativa está en el paradigma naturalista, ¿vale? Es un concepto que no hemos abordado mucho, pero hay un tipo de paradigmas que se llaman naturalistas y vamos a ver por qué. Dice, ya que esta disciplina le interesa el estudio de las acciones humanas y la vida social, utiliza la comprensión, el sujeto y el objeto interactúan. Esta cuestión de las ciencias naturales y las ciencias sociales. La diferencia entre las ciencias naturales y las ciencias sociales es que en las primeras, en las ciencias naturales, el objeto de estudio, pues primero tiene que ver con algo diferente al al sujeto de investigación. Es decir, cuando el químico estudia los elementos naturales, esos elementos, el hierro, el acero, el níquel, el oxígeno, el hidrógeno, son diferentes al investigador, ¿vale? En las ciencias sociales lo que ocurre es que nosotros nos investigamos a nosotros mismos. Cuando yo investigo cómo es que aprenden los niños, de fondo estoy investigando también cómo es que aprendo yo mismo. ¿Ok? No somos cosas diferentes como en las ciencias naturales, pero hay algo que sí se comparte. Y eso que se comparte es que tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales, a propósito de este paradigma naturalista, los factores que intervienen se están modificando. Por ejemplo, voy a poner, para el caso del químico, si yo estoy estudiando el elemento agua, ese elemento se transforma. Puede ser líquido, puede ser sólido, puede ser gaseoso, puede estar a una temperatura, puede estar a otra, puede tener un grado de salinidad o puede tener otro. Está constantemente cambiando. Y eso es lo que comparten las ciencias sociales. Por eso, la investigación participativa se inscribe dentro de este paradigma naturalista. ¿Por qué? Porque la forma en la que aprende un niño hoy no es la misma en la que aprendió hace 5 años y tampoco va a ser la misma en la que aprenderá dentro de otros 5 más. ¿Se dieron cuenta cuánto evolucionamos con la pandemia en términos educativos? La educación a nivel global, a partir de la pandemia, se transformó. Algunos dicen para bien, otros dicen para mal. Vamos a dejar esa discusión y simplemente vamos a decir que se transformó. Sufrió muchos más cambios en los últimos 2 años de pandemia que en los últimos 50 de transformación y evolución social. En los últimos 50, si ustedes le preguntan a sus abuelitos cómo enseñaban los maestros cuando ellos iban a la primaria, pues no hay mucha diferencia de cómo enseñaban los maestros de los 60s o de los 70s a cómo enseñaban los maestros de los 2017, 18. Ah, pero después de la pandemia esto ha cambiado. Hay una gran diferencia, ¿no? A propósito, sí escucharon esta noticia, esta notificación que la semana pasada, realizó la Secretaría de Educación Pública en Puebla sobre el regreso completo. ¿Alguien escuchó algo al respecto? Sí. ¿Sí? ¿Qué escucharon?
que después de Semana Santa ya se iban a incorporar todos los alumnos otra vez a clases. Exacto, exacto. A todos, en todos los niveles, públicas y privadas, no importa. Bueno, este lunes en muchas escuelas se están suspendiendo actividades, porque llegó un decreto de la Secretaría de Educación Pública del Estado, solicitando la suspensión para tomar capacitaciones, en vísperas de un regreso, después del periodo vacacional. Bueno, ¿a qué voy con esto? A que la educación no va a volver a ser la misma. Aún y cuando nosotros regresemos a clases, ya no podemos regresar al 2019. Ya no podemos regresar a principios del 2020, al enero del 2020. Ya no. Oye, profe, pero vamos a regresar a nuestras mismas instalaciones. Las instalaciones podrán ser las mismas. Oye, profe, pero voy a regresar a tomar clase con mi mismo grupo. Claro, pero las condiciones han cambiado. Entonces, hacia allá va el paradigma de la educación, muy de la mano con el paradigma naturalista que se maneja en la investigación participativa. O sea que constantemente estamos transformándonos, no estamos en una sola posición, en un solo escalafón. Subimos, bajamos, nos vamos de un lado, nos movemos. Por favor, Andrea Isabel, ¿nos apoyas con la partecita que dice el enfoque de la disciplina? Andy. El enfoque de esta disciplina, ¿ya se escucha, profe? Ya, te escuchamos. Gracias. El enfoque de esta disciplina cualitativo, ya que busca comprender la conducta humana, trabaja con entrevistas a profundidad y la observación. Sus métodos cualitativos y técnicas de comprensión se usan normalmente en el estudio de pequeños grupos. Ok. Estos conceptos ya los hemos venido abordando. Investigación participativa, observación participante. Siempre me gusta hacer esta ejemplificación. No es lo mismo observar que ver. Yo puedo ver un camión en la esquina de mi casa. Pero observar el camión no solo implica verlo, no solo implica pasarle la vista, sino observarlo es fijarme en los detalles. ¿Qué número de placas trae? ¿De qué color es la pintura? ¿Cuántas personas están a bordo? ¿Desde a qué hora se estacionó? ¿Qué es lo que lleva en su interior? Eso es observar, fijar la atención de la vista en los detalles. Y eso es algo importante. ¿Por qué? Porque en la investigación participativa, en otros paradigmas, se trata no de observar, sino simplemente de ver. Cuando yo veo algo, me mantengo alejado. ¿Ok? Me mantengo alejado. Pero cuando yo observo algo, estoy interviniendo. Y por eso es observación participante. Porque el simple hecho de ver algo muchas veces involucra la modificación de la conducta de ese algo. A ver, voy a poner este ejemplo. Palalia, ¿nos escuchas? Palalia Mora. Sí, profesor. Palalia, en este caso hipotético, es un escenario hipotético. Palalia, si tienes a un grupo de 5 niños de primero de primaria o de tercero de preescolar, no sabemos, de cualquiera de los dos casos, los dejas solos en el salón, se comportarán de la misma forma en estas condiciones. La situación 2, tienes al mismo grupo de niños, pero pones una cámara grabando a esos niños. Ellos saben que los estás observando. ¿Se comportarán de la misma manera? No, profesor. No, ¿verdad? ¿Por qué?
Eso se va a ver alterado porque saben que está la cámara vigilándolos. Exacto. Y por ahí va el tema de la observación participante. Si nosotros le preguntamos, por ejemplo, a un médico que está en otra disciplina, oye, médico, el hecho de que tú veas al paciente, o el hecho de que tú veas el estudio, la radiografía, ¿cambia algo? O sea, quizá el paciente llegó con el hueso roto y tú viste el hueso roto o viste la radiografía del hueso roto y con eso ya cambió algo, ya se rompió más o ya se curó. No, la respuesta es no. La observación no modifica en nada en otras disciplinas, pero en ciencias sociales, en educación, la observación es muy importante porque modifica muchas partes de las cualidades de los sujetos observados, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante esta temática, ¿ok? Bueno, y desde luego también nos recuerda esta diapositiva que la investigación participativa pertenece a este enfoque cualitativo. Ojo, no significa que no podamos trabajar cosas cuantitativas. Ya vimos el caso de las encuestas, que son un tipo de entrevistas que nos arrojan datos estadísticos. Claro que se puede, pero de tal forma que lo que está de fondo son fenómenos cualitativos, ¿va? Que son los fenómenos que muchas veces a nosotros nos interesan, la gran mayoría. ¿Va? Ok, vámonos. Características de la investigación participativa, por favor. María Guadalupe, ¿nos apoyas con las dos primeras? Sí, profe. Características de la investigación participativa. La investigación participativa es caracterizada básicamente como una investigación cualitativa. En este tipo de investigación se pueden utilizar diversos métodos, sin embargo, su selección debe realizarse de manera cuidadosa para que su característica principal, la participación, no se pierda. Ok, muy bien, muchas gracias. Ojo, investigación participativa, lo importante no es la investigación por sí sola, lo importante es la participación. Vuelvo al caso de la propuesta. Lo importante no es proponer matrimonio, lo importante es casarse y ejecutar esa propuesta. Eso también es algo importante a tomar en cuenta por parte de ustedes. Cada vez más la educación va a dejar o está dejando de ser una simple y mera búsqueda de información, una simple y mera recopilación o integración de datos. Ya no se trata solamente de esto, sino que se trata de la transformación, de la acción. Cada vez más las escuelas están dejando cosas que tengan que ver con investígame esto a los alumnos. Y nos estamos moviendo a, claro, investígame esto, pero hazme esto otro, con eso que investigaste. Yo les ponía estos ejemplos de los casos de los posgrados en educación. La gran mayoría, yo me atrevería a decir que el 70% de los posgrados en educación en México y en general en América Latina ya no son posgrados, ojo, estoy hablando de posgrados en educación, ya no son posgrados que te exijan investigación teórica. Muchas veces nos vamos en nuestra tesis por la parte teórica. Pues yo voy a investigar sobre el concepto de tal en Piaget. O yo voy a investigar sobre el concepto de tal en Freire. Ajá. Pero eso, pues, lo puede hacer una computadora. Ahí están los datos. Y lo único que tú estás haciendo es sumar información a la ya existente. Reinterpretarla y algo así, pero hasta ahí. Cada vez más, por ejemplo, la UPN, que es, digamos, la máxima autoridad educativa en términos, pues, escolares, ¿no? En términos pedagógicos, la Universidad Pedagógica Nacional, te exige que tú realices un proyecto de investigación, pero esa investigación debe tener una característica. Es una investigación participativa o de intervención. ¿Esto qué significa?
que a lo mejor, si esto fuera una situación tal como la que yo estoy describiendo, y Palalia me dijera, oye, profe, yo voy a hacer mi tesis sobre estos temas y la hago completamente teórica. Yo tendría que decirle a Palalia, claro, está muy bien tu investigación, pero ¿en qué momento tú vas a poner en práctica esto que ya has investigado? No, profe, es que yo solamente lo investigué y está muy bien y está muy sustentado y todo. Ajá, perfecto, Palalia, pero yo necesito que tú elabores algo, me hagas un taller, hagas una propuesta de modificación al temario, me hagas un curso, me hagas un proyecto con tus alumnos, a donde aterrices esto. Y hacia allá va la educación, ¿eh? Y desde luego la formación docente. Pensemos cada vez más en que esta idea de que yo hago mi planeación y pongo esto y pongo lo otro, y lo que hacen, lo hacen los alumnos, pero simplemente se queda en el nivel teórico de me responden este cuadernillo demás, va a desaparecer. Cada vez más va a ser, bueno, no se trata de la mera recopilación de información, sino se trata de emprender acciones, ¿ok? Con esa información. Bueno, vámonos rápidamente por los siguientes dos. Ivette Cobos, por medio de estas investigaciones, ¿nos apoyas, Ivette? Sí, profe. Por medio de estas investigaciones se generan conocimientos favorables en un entorno político y social. ¿La otra también? Sí, ya las últimas tres. Sí. Existe una relación activa entre los investigadores y los grupos sociales implicados, donde estos grupos aportan a la producción de conocimiento. Se trata de realizar la investigación en situaciones reales, no de laboratorio y con los recursos disponibles. Por medio de estas investigaciones se generan conocimientos favorables en un entorno político y social. Okay, voy a ponerles un ejemplo. El colegio en el que yo trabajo de lunes a viernes, tiene pues, ¿cómo decirlo? Es como un lema, ¿no? Y quizá inclusive lo han escuchado por ahí en promociones en la radio. Dice, educación real para situaciones reales. Y siempre nos preguntan qué significa eso. Bueno, les voy a hablar un poquito al respecto, para que vean esta cuestión. Nosotros en ese colegio, y no es hacer promoción ni nada, estamos obligados como profesores a que yo les imparto a los alumnos, si tengo 10 clases, yo les imparto, ¿qué les gusta? 6 clases de contenido, 6 clases de contenido. De 10 clases, 6 son de contenido, ¿no? Y entonces aprenden esto, hacen lo otro y demás, pero todo es contenido, de mi parte hacia ellos. ¿Ok? En la séptima clase se hace un examen, una evaluación de ese contenido. Un examen tradicional, ¿no? Preguntas, respuestas, opciones múltiples, exámenes orales, exámenes escritos, como lo quieran, pero un examen tradicional. Y se preguntarán, ¿qué pasa con la clase 8, 9 y 10? Bueno, debemos hacer una evaluación práctica. ¿Y qué significa esto de práctica? Pues significa que, por ejemplo, si yo estoy tratando en artes el tema del cine, mis primeras 6 clases van a ser el concepto del cine, la evolución histórica, los géneros, los estereotipos dentro del mundo cinematográfico, qué sé yo, puro contenido. La sesión 7, un examen a donde yo les pregunto, la palabra cine proviene de inciso A, inciso B, selecciona, shalala, shalala. Y la clase 8, 9 y 10,
yo tengo que dejarles un proyecto, que es una investigación práctica, en la que los chamacos, los alumnos, hagan algo y me lo entreguen. Pero ya no tiene que ver con su contenido, sino tiene que ver con apropiarse de ese contenido y aplicarlo en el mundo real, en la vida real, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, me tienen que hacer un fotoreportaje sobre la situación de la comedia en México. ¿Qué es lo que está pasando con el género de la comedia mexicana fuera de nuestras fronteras? ¿Qué implica que Eugenio Derbez haya participado y sido premiado en los Óscares de la semana pasada? ¿Qué está detrás? Eso ya no es simple contenido. Eso ya tiene que ver con algo de su vida real. En matemáticas, a lo mejor les estás enseñando, no sé, regla de 3, sacar porcentajes y demás. Y entonces están viendo eso y viene su examen. Pero su evaluación práctica tiene que ver con que, no sé, ellos se hagan cargo de comprar la despensa de la semana en la que se les va a evaluar. Y entonces te tienen que desglosar y mostrar los tickets o las evidencias, ¿no? Las notas, las cuentas de cuánto porcentaje del ingreso familiar se fue para la despensa de esa semana. Eso ya no tiene que ver con aprender a sacar porcentajes, sino tiene que ver con aprender a sacar porcentajes aplicándolos a una situación concreta. Y cada vez más hacia allá va a tender la educación, ¿no? Porque ese es el modelo que ha permeado en los últimos 10 años en México y que sigue pues cobrando relevancia, que es el modelo basado en competencias, ¿no? O sea, no se trata ya de contenidos, se trata de acciones. Y bueno, por eso decía, se trata de realizar una investigación en situaciones reales, ¿ok? Que tiene que ver con esto. Por eso les decía esto de educación real para situaciones reales, ¿no? Porque la educación tradicionalista siempre aplica eso de, creo que a todos nos pasó. ¿Y para qué me sirve esto, maestro o maestra? ¿Y cuándo lo voy a aplicar? ¿En qué momento de mi vida yo voy a aplicar esto? Bueno, antes nos daban el contenido y casi nos decían, espérate, alumno, 10, 15 años, guarda eso que yo te estoy dando el día de hoy para que en 10 o 15 años tú lo puedas aplicar. Pero espérate, hoy no. Hoy te doy este contenido, pero ojo, ponte abusado porque la semana que viene me lo vas a tener que aplicar en esta situación. ¿Ok? Bueno, vámonos rápidamente. Diseño de la investigación participativa. Vamos a ver por acá algunos pasos, algunos elementos característicos dentro de este punto. De hecho, ya habíamos tenido una clase en la que habíamos abordado estos puntos, ejemplificando algunos de ellos. Mayra Lilia, ¿nos apoyas con estos 4 rengloncitos? Sí, profesor. Diseño de investigación participativa. El esquema base. 1. Ligar la investigación a la acción. 2. Asegurar la coherencia. 3. Lograr un esquema de investigación, acción, sencillo, utilizable por grupos de base. Ok, esa parte es importante. En la clase que nosotros vimos, hablábamos, si no mal recuerdo, sobre la sobreprotección familiar. Y entonces investigábamos, ¿qué conceptos se relacionan con la sobreprotección? La inseguridad, el consentimiento, se relaciona la precaución, ¿no? Bueno, todos esos conceptos. Y al final, si ustedes recuerdan, terminábamos con propuestas. Bueno, ¿y qué proponen para combatir esto, o para mejorarlo, o para cambiarlo, o para transformarlo? ¿No? Y entonces la última parte era
que se ejecutaran las propuestas y que se difundieran. Entonces, estos 3 puntitos forman parte fundamental. Investigar, pero ligar esa investigación con una acción o con un conjunto de acciones. Los 6 términos que debemos tener bien claritos al finalizar este curso de investigación participativa. El término o la palabra acción. ¿Ok? ¿Qué entendemos por acción? Hay un concepto en economía que es praxis, que significa práctica. Hay un dilema eterno entre la teoría y la práctica. A lo mejor yo sé sacar regla de 3. Lo sé en un papel. Sé que involucra. Sé entre cuál se multiplica y por cuál se divide, claro. Pero cuando voy a la tienda y me dicen que la chamarra que me gusta tiene un 30% de descuento, ah, caray, ¿y cómo sé cuánto vale entonces? Entonces, lo sé en la teoría, pero no en la práctica. La práctica se relaciona con este concepto que a nosotros nos interesa, que es la acción. Marbelia, ¿nos recuerdas qué dice acción? Apóyanos con su lecturita. Ay, creo que no nos escucha Marbelia. Ahí está. Sí. ¿Me escucha bien? Solo da lectura a la definición de la palabra acción. Sí, hay que determinar muy claramente desde el principio cuál es el resultado principal para cuya obtención se requiere la investigación. Ok. Lo que nos interesa es por ejemplo, voy a poner este caso. A mí me interesa cambiar la velocidad con la que leen mis alumnos. Eso es lo que me interesa, esa es mi meta. Y de ahí parto. Bueno, en retroceso, a eso se le llama regresión. Esa es mi meta. Cambiar la velocidad con la que leen mis alumnos. La pregunta inmediata, ¿qué tengo que hacer para conseguir eso? Y ahí aparece el término de acción. ¿Qué tengo que hacer? Y 2, para poder hacer eso, ¿qué tengo que conocer? Y ahí aparece la teoría. Por eso dice, hay que determinar muy claramente desde el principio cuál es el resultado, ¿ok? El resultado principal para cuya obtención se requiere la investigación. Normalmente vamos al revés. Vamos del conocer, que es la investigación, a la acción y de ahí a ver qué sale, ¿no? Eso es como el esquema tradicional. Primero conozco, luego con lo que ya conocí hago esto que se me ocurrió y de ahí a ver qué sale. No, es al revés. Fijo una meta, determino y delimito lo que tengo que hacer y fundamento teóricamente el conocimiento que requiero para hacer eso. ¿Va? La pregunta, ¿ok? Otro concepto bien importante que tiene que ver con el problema. Por favor, te escuchamos, Connie Carmona. ¿Nos apoyas, Connie? Sí, claro que sí. Pregunta. Se trata del problema de la investigación en el sentido matemático. Incógnita que se trata de dilucidar la X o la Y que hay que identificar. La pregunta está ligada al objetivo de la encuesta. Lo que se busca depende de la razón por lo que se quiere encontrar, viceversa. Aquí está la base de la investigación. Si no hubiera X o Y para dilucidar, esta no tendría razón de ser. Esta parte es bien importante. Muchas gracias, Connie. Esta parte es bien importante. Recuerden, porque con esto nos damos luego de topes en la pared. El planteamiento del problema en nuestro anteproyecto siempre concluye o tiene la estructura de pregunta. ¿Ok? Acuérdense muy bien. Inclusive algunos lo ponen así, tal cual, pregunta de investigación. Este es mi planteamiento del problema y acá está mi pregunta de investigación. Entonces, eso es bien importante. Yo les hice conciencia en alguna ocasión sobre lo importante de la pregunta. Muchas veces la ciencia se interesa por dar respuestas, pero nosotros, que somos científicos sociales, nos debemos interesar por plantear preguntas. ¿Qué es más importante, la respuesta o la pregunta?
Bueno, habría que preguntarnos para poder responder esto, ¿qué viene primero? Y ahí encontramos la respuesta. La pregunta viene primero y de la pregunta depende la respuesta. Si yo en un examen formulo mal mi pregunta, mi alumno no va a saber qué responder. Entonces, la pregunta siempre nos dirige al problema, ¿vale? El tercero, cuarto, quinto de estos puntos. El 3 es la hipótesis. Una vez decidido el interrogante fundamental o problema, se pasa a la elaboración de la hipótesis, es decir, pistas de investigación o tentativas de explicación de ciertos hechos y situaciones. Eso es una hipótesis, recuerden, la hipótesis la podemos entender muy fácilmente como una suposición. Yo supongo que para solucionar mi problema puedo hacer esto u esto. Acciones. Si mi problema es que mis alumnos leen muy despacio, mi hipótesis es que cambiando el libro de texto y las estrategias de enseñanza van a incrementar su nivel de lectura por minuto. Esa es mi hipótesis, es una suposición que tiene que ver con acciones que yo tengo que realizar. ¿Qué tengo que hacer? Cambiarles el libro, gestionar ante la dirección. ¿Qué tengo que hacer? Elaborarles estrategias para que ellos aumenten esa velocidad. A lo mejor les voy a cambiar el tipo de cuentos que aparecen, les voy a cambiar la forma en la que les doy la clase, no lo sé. Acciones concretas, y con eso tiene que ver la hipótesis. Indicadores, por favor, le pedimos por acá ahora. Profesor, si quiere. Sí, por favor, te escuchamos. Los indicadores son los datos que hay que verificar para confirmar o invalidar las variables de la hipótesis y responder así a la pregunta o problema incógnito. Ok, muy bien. Los valores van a ser, reitero, todos estos datos que tienen que ver con nuestras variables. En el caso en el que estamos manejando, de que mi problema es que mis chamacos leen muy despacito, yo tengo entonces variables dependientes e independientes. Esto ya lo habíamos visto. Mi variable dependiente es el nivel o la rapidez de la lectura. Eso es lo que depende. ¿Y de qué depende? Y ahí está mi hipótesis. Del tipo de materiales de lectura. Ya me di cuenta de que si yo les pongo a leer novelas, mis niños leen bien despacito. Pero si yo les pongo a leer cuentos o caricaturas, como que van leyendo más rápido. Entonces tengo dos variables. Una variable dependiente y otra independiente. Y a partir de eso, yo voy a obtener ciertos indicadores. Si cambio esto, aumenta la otra. Si la dejo, disminuye. Tengo que ir jugando. Esos son los indicadores, ¿vale? Estos datos que hay que interpretar. Y los vamos a interpretar a partir de instrumentos, que es el quinto punto. Nancy Hernández, ¿nos apoyas con el renglón de los instrumentos? Se prendió tu micro, Nancy, pero no te escuchamos. Perdón, ya. Dice, instrumentación. Según los indicadores fijados, los medios teóricos y prácticos requeridos para estudiarlos, medirlos serán diferentes. Okay, puede dice, ser. Sí, te escuchamos. Sí. Serán diferentes. Dice, pueden ser necesarios también muestreos, estudios demográficos, estadísticas variadas, etcétera. En esta etapa, los administradores son más directivos. Los animadores serán más directivos. Un grupo de presidentes de cooperativas no tienen que conocer a priori instrumentos técnicas sociológicas. Lo que asimile en la IA les serán útiles posteriormente, pero hay que proporcionárselos. Recordarles, esas siglas de IAP son investigación, acción participativa. Es como la abreviatura. IAP. O IAP. Algunos la dicen así, IAP. ¿No? Y por último, el 6. La parte teórica, que yo les decía, va en ese tenor. La meta, el problema, las acciones que tengo que hacer para solucionar la meta y las cosas que tengo que conocer para poder hacer las acciones, ¿no?
Y entonces, el sexto punto, el último, que muchas veces por ahí comenzamos primero, normalmente comenzamos fundamentándonos teóricamente y después, reitero, hacemos cosas y de las cosas a ver hay que salir y que solucionamos, ¿no? Y a veces no solucionamos nada porque no supimos qué problema íbamos a abordar, este punto que vamos a comentar, ¿no? Dice, la teoría es esencial, aunque aparezca al final. Ojo, esto es bien importante y este es el cambio de paradigma. Muchas veces, reitero, comenzamos por la teoría y la teoría es lo último. Voy a poner a ver, déjenme checar. Ahí sí se logra ver el pizarrón, ¿verdad? Ahí está. Normalmente, nosotros tenemos una meta que tiene que ver con solucionar un problema. ¿Ok? Esto es el paso número 1. Y de ahí nos vamos al paso número 2. La acción, que tiene que ver con las cosas que debo o tengo que hacer. ¿Ok? Y a partir de eso, me voy al paso número 3, que es la teoría. Son los conocimientos que debo tener para fundamentar mi acción. ¿Sí se logra ver en el pizarrón? Sí, profe. Ok. Así es como funciona el esquema de la investigación participativa. ¿Qué es lo que ocurre tradicionalmente? Que lo hacemos todo al revés. Que primero, en lugar de que fijemos la meta, el problema a solucionar, y de que ahí nos preguntemos qué acciones podemos hacer para solucionarlo, y después recabemos la información para fundamentar esas acciones, lo hacemos al revés. Y lo primero que hacemos es hacernos de investigaciones, de autores, de conceptos. Leo y leo cosas. Y estas son las cosas que me interesan. Y ya leí este artículo y ya conozco a tal autor. Y a partir de eso, pues yo quiero hacer un taller. ¿Sobre qué va a ser ese taller? Pues sobre esos autores que yo conocí de manera teórica. ¿Y para qué? Pues quién sabe. Quién sabe, pero lo voy a poner en práctica y a lo mejor soluciono algo. Voy a darles este tema a mis alumnos y a ver qué cambio en ellos, qué logro conseguir. ¿Sí se dan cuenta la consecuencia de hacer eso? Es como, voy a poner este ejemplo, es como que si nosotros construimos una casa y primero, compramos el material, ¿ok? Después nos ponemos a construirla y por último, hacemos el plan y nos ponemos a pensar cómo vamos a vivir dentro de él. Híjole, ¿se imaginan qué problema? Normalmente así hacemos las cosas, las personas. Lo ideal sería primero pensar cómo quiero vivir en un futuro.
¿Cuántos hijos voy a tener? ¿Qué espacio tengo para construir? Después, bueno, pues me tengo que preocupar por la cuestión de conseguir los materiales y poner en práctica esa construcción. Pero normalmente hacemos las cosas al revés. En este caso, el modelo de investigación participativa va al revés. Pero fijo la meta, me voy por las acciones y por último, por la fundamentación. ¿Eh? Y por eso es que esta parte teórica nos dice acá, la teoría es esencial, aunque aparezca al final de la estructuración de la investigación, en vez de hacerlo al principio. ¿Ok? Bueno, rápidamente, para que no nos gane el tiempo, porque nos quedan unos 5 minutitos. Las técnicas más utilizadas, que son estas que ya habíamos comentado a lo largo de este curso. ¿Ok? Tenemos por acá la observación participante, el análisis de datos estadísticos, ¿ok? Tenemos también por acá la cuestión de la elaboración y la aplicación de entrevistas, ¿ok? La experimentación y la evaluación. Y acá tenemos algunas concepciones más para la puesta en práctica de estas encuestas, entrevistas y demás, ¿no? De estos instrumentos en general. ¿Ah? Entonces, bueno, algo, chicas, que quieran comentar, compartir. A ver, le quiero preguntar por acá a nuestra compañera Nancy. Nancy, ¿nos escuchas? Tú fuiste la última en participar, me parece. Sí, profesor. Nancy, ¿sobre qué es tu tema de investigación? Sobre el sistema híbrido y sobre el sistema híbrido, eso es. ¿Sobre el sistema híbrido? Ajá. ¿Esta cuestión de la educación presencial y a distancia o cómo? Sí, presencial a distancia. Ah, muy bien, ok, excelente. Un tema pues muy actual, ¿verdad? Bueno, y me imagino que va a haber un momento en el que tengas que poner en práctica algo, ¿no? ¿O solo es una investigación teórica? No, pues yo pienso que sí lo tengo que poner en práctica y creo que eso ya está para quedarse. Claro, sí, exacto, ¿no? Entonces, una buena cuestión podría ser inclusive en este tipo de temas, cuando tengo dos escenarios, una comparativa, un estudio comparativo, ¿no? Voy a poner un caso muy sencillo. Ay, ya descompuse la cámara. Un caso muy sencillo. La cuestión de, ahí está. La cuestión, por ejemplo, de cómo aprendo, ¿no? A lo mejor inclusive, con algún familiar, un experimento social podría ser. Oye, ¿cómo me entiendes mejor? Y que mi variable sea el nivel de entendimiento. Seguimiento de instrucciones, que es una de las competencias del sistema educativo mexicano. Seguimiento de instrucciones. Si yo le digo a mi hijo, vas a hacer el recaudo de la semana y después el aseo del patio y por último, sacas la ropa de la lavadora, se lo digo en la mañana, ¿cómo me entiende mejor? Si lo hago así o si se lo digo a través de una videollamada, ¿cómo me pondrá más atención? Bueno, ahí tengo un escenario comparativo, ¿no? Y entonces lo voy dando. Y al final, después de todo esto, hago propuestas. Ah, ya me di cuenta de que me entienden más en la presencial de forma real que de forma virtual, ¿no? Ah, bueno, entonces, ¿qué propongo? ¿Qué puedo hacer para combatir eso? Por ahí va el tema, compañeros y compañeras. ¿Ok? Bueno, dudas, preguntas, chicas y chicos. Bueno, perdón, acá no hay chicos, pero señoritas, compañeras. La evaluación, Marbelia, ¿la evaluación es dentro de 8 días o hasta dentro de 15? Me parece que está dentro de 15.
Ah, muy Es el bien. 23, profesor. Ok, 15. 15, ¿verdad? Ok, entonces dentro de 8 les digo qué onda con la evaluación. Va a estar igual muy sencillo. No se me angustia. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta acá. Entonces, este material ya está colocado, ya está cargado en la... De hecho, nos faltó ya solamente esta última diapositiva, que es la de las gracias, ¿no? Ya está colocado en la plataforma, echen un vistazo y bueno, pues nada, nos vemos dentro de 8 días. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y pues ya preparémonos para el regreso, ¿eh? Porque el próximo periodo, pues seguro 100% vamos a estar aquí si una cosa extraordinaria no pasa. ¿Va? Cuídense mucho, saludos. Gracias, profesor, igualmente. Hasta luego, gracias.